Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de un guardia imperial más de los Corps de la Muerte de Krieg, de Warhammer 40.000, pero en particular este guardia imperial de Krieg está utilizando un rifle de francotirador, por lo tanto, aunque no se trate de un rango oficial, tenemos aquí a un francotirador de Krieg. Y digo aunque no se trate de un rango oficial porque, vamos, formalmente sería simplemente un miembro más del cuerpo de infantería de los millones y millones que se despliegan en el campo de batalla, pero tiene la particularidad de estar utilizando un rifle de francotirador láser, que, pequeña anotación, no encontré el modelo exacto de este rifle. Si alguno de ustedes lo sabe y me lo deja en la caja de comentarios, lo agradecería muchísimo. Y bueno, vamos con el análisis porque tenemos una pequeña sorpresa en esta figura que vamos a descubrir en cuanto la desarmemos, pero para hacer el análisis en forma, como ya es costumbre aquí en el canal, pues vamos retirando las diferentes partes de la misma, aunque aquí vamos a hacer el análisis conforme vaya desarmando la figura. Comenzamos, como ya es costumbre en estas minifiguras, por la placa, por esta base de 4x3 puntos de inserción en la parte central que nos sirven para equilibrar la figura y principalmente para exhibirla, porque vemos que no tiene ningún problema en realidad con su centro de equilibrio. Aquí se estaba apoyando con la pala ya sin la base, pero inclusive si la subimos vemos que no tiene ningún problema para mantenerse en pie por sus propios medios. Respecto a los accesorios, vamos a comenzar con el más icónico de los Corps de la Muerte de Krieg, es decir, la herramienta de atrincheramiento M39, es decir, su pala. Podemos ver que está diseñada de tal manera que no ocupe demasiado espacio. De hecho, es bastante compacta la pala que utilizan los Corps de la Muerte, y aunque suelen estar sobredimensionadas las armas en minifiguras de este formato, me agrada que dentro de lo que cabe pues se haya conservado un poco el tamaño. Vemos que tiene dos puntos para sujetarla, una en la propia agarradera, la otra la tiene en el asta, y la cabeza de la pala está ligeramente curveada, es decir, vamos a tener una parte cóncava, por lo tanto la otra va a ser convexa y le da un poco más de realismo al arma. La tenemos en gris metálico. Esto es aplicación de pigmento, lo habíamos visto en la figura anterior, también lo vamos a ver principalmente en el casco en esta minifigura. Y pasamos al siguiente accesorio, que es el rifle de francotirador. También una pequeña fe de ratas en el análisis de la minifigura de la infantería, del miembro de la infantería regular. Mencioné que era una M90, una P90, algo así, es decir, no mencioné que era una M39 la pala, es porque cometí un pequeño error y me confundí, y el modelo que mencioné que utilizaba este Corp era el que utilizan los soldados de Cadia, pero no, lo correcto es llamar la herramienta de atrincheramiento M39, que es el modelo específico que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos entonces con el rifle de francotirador, con esta arma láser que forma parte de las armas que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg, aunque tampoco es que haya visto demasiados francotiradores en las fuentes oficiales. Esto porque creo que directamente va en contra de su doctrina de ir siempre al frente, de incluso buscar su propia muerte en batalla. Recordemos incluso su lema, que es: en la vida guerra, en la muerte paz, en la vida vergüenza y en la muerte expiación. Por lo tanto, pues tener a un francotirador o tener francotiradores no está directamente alineado con la propia doctrina de Krieg. Pero bueno, tenemos aquí este francotirador, que en caso de que no existan en Krieg, igual si no existen, déjenmelo en la caja de comentarios. Aquí el fabricante pues se tomó una pequeña licencia artística, pero no está mal para tener un miembro más que se distinga de las otras minifiguras en esta colección. Podemos ver que, como buena herramienta del Imperio, pues va a tener aquí un cráneo. De hecho tiene dos, tiene uno a cada lado, ya muy cerca de la culata, sobre el gatillo, también cerca del cargador. Me agrada que incluso la mira está bastante bien definida. Inclusive podemos ver los diferentes componentes, estas pequeñas roscas, estas pequeñas perillas que sirven para ajustar la propia mira bajo el cañón. Inclusive vemos algunos anillos de enfriamiento, característico en las armas láser, aunque si se sobrecalientan y explotan tampoco es que le importe demasiado a los Corps de la Muerte de Krieg. Pero en general,
A lo que voy es que tenemos una pieza bastante bien esculpida, aunque no tiene detalles de pigmento específicos, como hemos visto en otras armas de esta franquicia o de otras minifiguras. En general está bastante bien ejecutada. Pasando a la minifigura, y para comenzar a desarmarla, pues vamos a retirar el casco, y aquí es donde vamos a descubrir esta pequeña sorpresa, porque no tenemos a un francotirador de Krieg, sino tenemos a una francotiradora de Krieg. Sí, aquí el fabricante colocó a una miembro de los Corps de la Muerte de Krieg, y no me parece que vaya necesariamente en contra de la franquicia. No recuerdo que haya ninguna mujer entre los Corps de la Muerte de Krieg, pero incluso si la hay, jamás nos vamos a enterar, porque recordemos que el tener una identidad demasiado marcada, una individualidad bien sustentada, simplemente no va con Krieg. Todos ellos ya se consideran hombres muertos, en especial los granaderos, pero todos ellos ya se consideran muertos al momento de pisar el campo de batalla, y son simplemente un elemento más, un número más, que engrosará las líneas del ejército del emperador y que gustosamente dará la vida por el imperio de la humanidad. Por lo tanto, pues, sea hombre o sea mujer, es lo de menos. Creo que en Krieg lo único que importa es ser un número, acabar con todos los enemigos que se pueda, y si no se puede acabar con muchos, al menos que la muerte valga la pena. Y bueno, tenemos aquí una francotiradora. Me agrada que incluso tenemos los labios rojos. Vamos a analizar de una vez la cabeza de esta minifigura. Tenemos los labios rojos, es decir, que utiliza un poco de maquillaje. También tiene las pestañas enchinadas, lo cual va bastante bien con la estética femenina de las piezas de estas minifiguras, pero no con Krieg, porque en caso de haber mujeres en los Corps de la Muerte de Krieg, su apariencia física es lo que menos les importaría. De hecho, los soldados de Krieg difícilmente llegan a ver su rostro, casi no se quitan la máscara para nada y pueden alimentarse a través de ella, entonces tampoco es que les importe mucho su apariencia. Mientras ellos puedan desempeñar su papel y morir en el campo de batalla, es más que suficiente. Y bueno, esto en lo que respecta al rostro de esta minifigura, bien ejecutado en general. No tenemos rostro adicional. Y para continuar, pues vamos ahora con la máscara. Tenemos la manguera de alimentación, que sirve para suministrarles tanto el oxígeno que deben de respirar, evidentemente, como también el alimento a través de la propia máscara. La tenemos en plástico flexible, se va a unir a través de dos pernos, uno en la parte superior para la máscara y otro en la parte inferior para el chaleco y la coraza que está utilizando esta minifigura. Respecto al casco, podemos ver que la aplicación de pigmento es externa, y aquí, de hecho, la aplicación de pigmento interna también está bastante bien ejecutada. No se ve ningún rastro del color original del plástico, que es un gris más opaco, a diferencia de como pudimos ver en el casco, que es exactamente igual del Corps de la Muerte regular, donde sí se veía un poco más clara la parte interna. De hecho, sí se alcanza a ver que no tiene tanto brillo. Y bueno, no considero un factor negativo el que no tenga una aplicación de pigmento perfectamente bien ejecutada en la parte interna, donde se va a unir con el punto de sujeción de la cabeza, porque no se ve, pero al menos con esto nos damos cuenta de que no es el color natural del plástico. Aún así, el pigmento está muy bien ejecutado de manera uniforme. Y respecto a los detalles de escultura, podemos ver el emblema del Astra Militarum. La máscara también está bastante bien definida. Tenemos tanto los ojos como la parte de sujeción en la parte inferior, y tenemos aquí el pequeño perno con el cual se va a unir el cable o el tubo, mejor dicho, de alimentación. También tenemos la cimera ligeramente levantada en la parte superior, característica de uno de los modelos de casco que utilizan los Kriegs. Y ya que desarmamos la minifigura, pues vámonos con la coraza, que esta se va a dividir en dos partes. Vamos a tener su mochila táctica, donde van a cargar diferentes insumos, un poco más de granadas, un poco más de munición, 6 paquetes en específico. Y aquí tampoco vamos a tener aplicación de pigmento, pero sí tenemos un cráneo, uno de los elementos de iconografía característicos del Imperio. Tenemos bien esculpida su bolsa para dormir y diferentes bolsillos o cartucheras también que incluye esta mochila táctica. Para el chaleco, donde se incluye la coraza, que en concreto la parte visible que tenemos aquí son las sombreras, aquí sí vamos a tener aplicación de pigmento. Y por lo demás tenemos aquí la unidad de procesamiento tanto de alimento como de aire. En la parte trasera simplemente vemos algunas de las correas o del sistema de sujeción del propio equipo de Krieg. Vamos a tener un perno hueco en la parte central que se va a insertar en el punto
bueno, en este pequeño hueco, en este punto de inserción. Sí se va a insertar en el punto de inserción, perdón por la redundancia, que tenemos en la mochila táctica. Y de esta manera quedan acopladas ya las piezas. Podemos ver que sobresale un perro en el cual vamos a colocar nosotros el cable, y tenemos aplicación de pigmento en las sombreras, como debe de ser. En la hombrera derecha tenemos impreso el número del regimiento sobre pigmento gris metálico, que es el mismo que vamos a tener tanto en los rifles, bueno, tanto en el rifle como en el yelmo, y también vamos a tenerlo en la pala. Podemos ver que esta francotiradora pertenece al regimiento 226 del Corps de la Muerte de Krieg, y en la hombrera izquierda tenemos el emblema del Astra Militarum en blanco. Respecto al cuerpo de la minifigura, también aquí tenemos distinción respecto a las minifiguras estándar, puesto que las impresiones para el torso nos dan a entender que se trata de un elemento femenino, aunque ya con la coraza pues no se nota, y en el campo de batalla, insisto, eso es de las cosas que menos importan, al menos para los Corps de la Muerte de Krieg. Ellos, insisto, simplemente son números, tanto para el Imperio como para ellos mismos, por su propia doctrina. Respecto a las impresiones, vamos a tener impresiones tanto en la parte central, tanto en la parte frontal, la parte trasera, y también en los costados, como hemos visto en las otras minifiguras de esta franquicia. Desde la parte inferior podemos ver líneas negras más gruesas, simulando ser las suelas de las botas que vamos a tener en color café o color marrón. Por desgracia, no tenemos aplicación de pigmento en la parte superior de los pies. Podemos ver ahí el espacio en color azul plomizo, que es el color natural del plástico de estas piezas, exceptuando las manos, claro está. Y tenemos líneas negras y azules un poco más oscuras que el color natural del plástico a lo largo de toda la minifigura, que nos van a ayudar para simular el movimiento y la caída de la tela, y también para darle un poco más de volumen a la figura, ya que están simulando el sombreado en los diferentes elementos que componen la indumentaria de este Corps de la Muerte de Krieg. Vamos a tener también impresiones negras para delimitar los diferentes componentes de la tela. Podemos ver que el abrigo lo lleva sujeto en las piernas. Estos suelen hacerlo para incrementar su movilidad en el campo de batalla, y si subimos vemos que incluso tenemos impresión en la pieza pélvica, no solamente por la parte central, que va a coincidir con las líneas, con el diseño que tenemos para las piernas, sino porque tenemos parte del abrigo. Inclusive tenemos impresos aquí no solamente el sombreado, sino los botones, en los cuales también se agregó pigmento blanco para darle un poco más de tridimensionalidad. Para el cinturón tenemos aplicación de pigmento metálico, pero ahora lo tenemos en amarillo o en dorado, con el Aquila imperial, o Aquila mejor dicho, imperial. Tenemos diferentes bolsillos que también van a tener aplicación de pigmento marrón un poco más oscura en algunos de los contornos, no en todos, para darle un poco más de volumen. Y como es característico en figuras femeninas de este formato, vamos a tener un espacio negro o de otro color a los costados, que va a simular que la cintura pues es un poco más ceñida, característica de un cuerpo femenino. También tenemos líneas que delimitan la forma del pecho, aunque evidentemente va a estar cubierta por el propio arnés, e inclusive, insisto, en caso de existir alguna Corps de la Muerte de manera oficial en Warhammer, tampoco nos daríamos cuenta, porque llevaría su indumentaria que la cubre por completo. Aunque en lo que sí estoy casi seguro, igual déjenmelo en la caja de comentarios si estoy equivocado, que no debe de haber entre los Corps de la Muerte, son francotiradores, porque ellos son demasiado, diríamos coloquialmente, son demasiado aventados, van únicamente hacia adelante, están tan comprometidos con morirse, ya no digamos con cumplir su deber, que difícilmente estarían campeando, aunque de manera táctica pues sí sería útil. Para el cuello vamos a tener, al igual que vimos en la otra minifigura, tenemos una calavera dorada, y también tenemos una de las solapas con una línea roja. Para los brazos vamos a tener decoración únicamente en los puños, o al menos en lo que respecta a la parte definida de la prenda. Por lo demás son líneas un poco más oscuras, simplemente para la caída de la tela. Y en la espalda, aunque tenemos un diseño bastante simple, también vamos a tener la delimitación para la cintura, la continuación del cinturón y las diferentes partes de la prenda. Y bueno, con esto tenemos ya por completo analizada esta minifigura. Lo único que resta es volver a armarla. Vamos a armarla desde la parte inferior, es decir, comenzamos por la base, colocamos ahora la minifigura, vamos con su chaleco, le colocamos desde este momento su mochila, colocamos ahora la cabeza,
Parece que tiene tenía un pequeño excedente de plástico ahí que salió no sé de dónde, ya lo retiramos. Vamos ahora con la máscara, pero antes de la máscara vamos a colocar el tubo de alimentación. Lo colocamos primero en el chaleco, posteriormente colocamos la máscara. Y ya que lo colocamos en la máscara, bueno, la máscara junto con el casco que están fusionados aquí en esta minifigura, se lo colocamos a la misma y ahora le ponemos las armas. Vamos a dejar lo mejor para el final, es decir, la pala. La única desventaja que yo le veo a esta minifigura, al igual que lo mencioné con la primera, con el elemento de infantería regular, es que por la propia estructura y el formato de la minifigura, pues no es posible colocar el arma principal, que sería su rifle de francotirador, de tal manera que simulara que lo está disparando, por lo tanto quede en una postura más hierática. Pero para fines de exhibición no me parece que sea una desventaja tan grande. Además, también hay que considerar que el propio formato pues no es en sí mismo el más dinámico que podamos tener respecto a figuras de acción o inclusive de minifiguras. Vamos finalmente a colocar la pala y ya tenemos de nueva cuenta ensamblado por completo este francotirador, o ensamblada por completo esta francotiradora de los Corps de la Muerte de Krieg. Definitivamente una buena figura que luce bien junto a otras de la misma franquicia y luce mejor aún junto a otras de los Corps de la Muerte de Krieg. Entre más tengamos, más podemos mandar a la guerra a que terminen su existencia de manera digna, de acuerdo a su doctrina. Y hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando vean el video. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el Emperador.